Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Bárcenas. Quiero compartirles la presentación de la guía número 1 del segundo periodo para mis estudiantes del Politécnico de Soledad. Estamos desarrollando en física lo que es la cinemática, el movimiento rectilíneo uniforme, en lo cual vamos a estar estudiando las características del movimiento. No está de más recordar algunos elementos claves que se vieron en la guía pasada y que permitieron alimentar paso a paso todas estas ideas previas para materializarlas en el día de hoy. Pues vamos a iniciar precisamente con este video. Los comprenderás mejor si los representas mediante modelos, los cuales describen el comportamiento de dichos fenómenos. Un modelo común al que puedes recurrir es el modelo gráfico, ya que es una forma sencilla y rápida de representar, analizar, describir y comprender los fenómenos. Para construir gráficas, puedes utilizar un sistema de coordenadas cartesianas, el cual consiste en dos líneas perpendiculares entre sí. La línea vertical recibe el nombre de eje de las ordenadas, eje vertical o eje de las Y, y la línea horizontal recibe el nombre de eje de las abscisas, eje horizontal o eje de las X. Las variables se clasifican en independientes, que son las que controla el experimentador, y las variables dependientes, que se determinan en función de la variable independiente. Las gráficas que muestran relación entre dos variables son conocidas como gráficas funcionales, en las cuales el eje de las abscisas representa la variable independiente y el de las ordenadas la variable dependiente. Construyamos una gráfica a partir de los datos obtenidos de un ciclista. Para esto tienes que graficar los datos de la tabla tomando como variable independiente el tiempo y como variable dependiente la distancia recorrida. Así que el tiempo estará representado en el eje horizontal o eje de las X y la distancia en el eje vertical o eje de las Y. Ubica cada uno de los puntos de la tabla en la gráfica, esto es, el primer valor de la columna del tiempo, que es 0 segundos, con el primer valor de la columna de la distancia, que es 0 metros. Lo tienes que fijar en la intersección de ambos ejes. Haz lo mismo para el segundo punto, que es 1 segundo para el tiempo y 10 metros para la distancia, y ubícalo en la intersección de dichos ejes en la gráfica. Así continúa para el resto de los puntos. Una vez que has ubicado todos los puntos de la tabla de datos en la gráfica, los tienes que unir con una línea, de tal forma que ésta pase por todos los puntos. Una vez hecho esto, tendrás la gráfica de distancia-tiempo de un ciclista, la cual podrás analizar a detalle y comprender mejor su movimiento. Si analizas esta gráfica, podrás determinar la pendiente, que es una característica muy importante de toda recta. La pendiente se define como el cambio vertical dividido por el cambio horizontal entre dos puntos cualesquiera de la recta. Esto es, pendiente es igual a cambio vertical sobre cambio horizontal. Para la gráfica que formaste sería pendiente igual a distancia recorrida sobre tiempo. En esta gráfica también es posible determinar la rapidez del ciclista a partir de las coordenadas de dos puntos. Por ejemplo, los puntos 2,20 y 4,40 y la definición de pendiente, es decir, rapidez es igual a pendiente, que es igual a cambio vertical sobre cambio horizontal, que esto es igual a 40 metros menos 20 metros, todo sobre 4 segundos menos 2 segundos, que da como resultado 10 metros sobre segundos. Este resultado indica que cada segundo que pase el ciclista recorrerá 10 metros. Como la gráfica de distancia-tiempo que describe el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta inclinada, el valor de la pendiente es constante. Con esto puedes concluir que en el movimiento rectilíneo uniforme la rapidez es constante. De igual forma puedes observar en la gráfica que cuanto más inclinada sea la pendiente, mayor será la rapidez. Como ya conoces los datos del movimiento del ciclista por medio de la gráfica distancia-tiempo,
puedes predecir que a los 7 segundos recorrerá una distancia de 70 metros, aun y cuando ese dato no está en la gráfica. Al hacer esto, estás haciendo una extrapolación de datos. Todo esto gracias a que la gráfica es lineal, es decir, es descrita por una recta. Pero a veces también es necesario conocer algún valor desconocido entre los datos conocidos. A esta relación se le denomina interpolación de datos. Por ejemplo, la distancia recorrida a los 2.5 segundos es de 25 metros. Todo esto y aún más podrás conocer una vez que analices los fenómenos que ocurren a tu alrededor mediante una gráfica. Pues sí, básicamente nos está mostrando en el video las características que hemos estudiado anteriormente. Y para este movimiento, en especial rectilíneo uniforme. Y la idea, entender claramente por qué se le dice tal movimiento uniforme. Y es la razón que encontramos de esa línea recta que al graficar su interpretación física nos representará la rapidez. Vamos a ver uno de los problemas que quedó pendiente del ejemplo 3, donde dice, supongamos un auto de juguete que se mueve a lo largo de una línea recta, para el que se registran datos de distancia X y tiempo T de su movimiento, como se muestra en la figura que sigue. Podemos apreciar claramente la relación distancia versus tiempo. Observamos en el eje del tiempo avances de 5 en 5 y la distancia avances de 1 metro en 1 metro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Acorde a la información anterior, A construye la tabla de valores correspondiente al movimiento. Bueno, vamos a construir la tabla de valores. No olvidar que esa tabla de valores concierne tener a X, que sería el eje del tiempo, recordarlo, y a Y, bueno, X la variable independiente, y a Y que sería la variable dependiente, que es la que depende de los valores de X. Pero la transformación que ocurre aquí en física sería que el eje del tiempo corresponde al X, y si observamos en la figura, eso está medido en segundos. Mientras que en el eje vertical podemos apreciar la distancia, posición, que estará dada en metros. Por lo anterior, nosotros podemos, antes de trazar, complementar la información. Cuando el tiempo vale 0, la distancia vale 0. Cuando el tiempo vale 5, esto vale 1 metro. Si nos damos cuenta, vamos en el eje del tiempo de 5 en 5 hasta completar los 30 perfectamente. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Acá iríamos de 1, 2, por supuesto en metros. Serían los 6 metros completos. Bueno, ahí podemos como que trabajar la parte de completar la tabla de valores. No está de más.
que quede construida hacemos con calma, sin dificultad. Aquí lo interesante es ver el comportamiento que tienen las variables en la tabla de valores y poder comprender un poco más porque este movimiento se le considera movimiento rectilíneo uniforme, que una característica visual es la que podemos apreciar como resultado de la gráfica que vayamos a lograr obtener. Trabajamos en esta pizarra digital los elementos poco a poco. Y así vamos completando la parte A de nuestro problema. Básicamente esto se puede llevar a una experiencia, una parte experimental, repitiendo el mismo, utilizando un auto de juguete, midiendo distancias iguales y tomándole los tiempos respectivos a esas distancias. Entonces, podríamos llevar la teoría a la práctica de esta experiencia. Y ahí tendríamos entonces nuestra tabla de valores correspondiente a la parte A. Seguidamente podemos apreciar en la parte B que dice graficar distancia versus tiempo. Se le aclara situar siempre en el eje X como el eje del tiempo y a Y como el eje de la distancia. Entonces vamos a proceder graficando estos elementos, variable dependiente con la independiente. Regresamos con nuestra regla, material de trabajo. Usualmente este material de trabajo se usa mucho en papel milimetrado. Ahí les quedaría súper bien. Vamos situando el eje horizontal o el eje del tiempo. Y por supuesto las unidades que se están usando para el eje del tiempo, en nuestro caso son segundos. Los segundos y para el eje Y vamos a tener la distancia que se mide en metros. Si observamos, las divisiones mayores para el eje del tiempo sería entre 0 y 30. Por lo tanto, podremos 10, 15, 20. Pronto podríamos optar por tomar estas divisiones. 5, 10, 15, 20, 25, y allá estaría situado el 30. Por supuesto que este sería el origen y las correspondientes al eje el eje vertical, que sería para la distancia, correspondería entre 0 y 6. Vamos a ver si, considerando 2, 4, sí, ahí nos podría situar bien, nos podría quedar muy bien repartido. Perdón, 6. Situamos punto a punto de acuerdo a lo que nos relaciona la tabla de valores. Por ejemplo, vamos a utilizar este azul. Cuando el tiempo vale 0, y vale 0, sería nuestro punto del origen.
Cuando el tiempo vale 5, sería 1 metro. Cuando vale 2, cuando vale 10, vale 2, se relaciona con 2. Cuando vale 15, se relaciona con 3. Cuando vale 4, se proyecta. Cuando vale 20 segundos, se conecta con 4 metros. Cuando 25 se conectaría con 5 metros. Y cuando vale 30 segundos, este se conecta con 6 metros. Comprobemos a ver si efectivamente se nos proyecta una línea recta que pasa por el origen. Vamos a utilizar un color más claro y efectivamente nos podemos dar cuenta cómo se proyecta, cómo coincidentemente se proyecta. A ver, mucho cuidado. Sí. Y ahí, creo que ahí se debería desplazar un rato. Ahí creo que coincidimos. Ahí coincidimos hasta los 30. Sí, muy bien. Coincidimos con todos esos puntos. Y efectivamente, tal como nos relató el video anterior, los puntos son colineales y precisamente coinciden sobre toda esa línea recta. Por lo tanto, podemos asegurar que el movimiento es rectilíneo uniforme. ¿Qué nos faltaría determinar según lo que seguimos de la presentación y del planteamiento del problema? Y de la parte, bueno, podríamos colocar aquí también el nombre de la gráfica. Gráfica, distancia versus tiempo. Siempre es importante identificar el nombre de la gráfica para tener claridad de ello. Bueno, con esa parte determinamos ya la parte B, que era graficarlo. Ahora, según las instrucciones del problema, tomar 2 puntos cualesquiera de la gráfica y hallar la pendiente. Esa pendiente M es muy importante. Esa es la que le va a dar el sentido físico de lo que estamos graficando. Ten presente que esta es la misma que representará físicamente la velocidad, en este caso la rapidez del movimiento. Entonces, tomaremos 2 puntos sobre ella. Tomaremos 2 puntos cualesquiera. Ejemplo puede ser tomar este punto. Vamos a ver. Tomemos este punto. Y tomemos este punto. Podemos llamarlo cada uno por sus coordenadas. Punto 1 sería de punto 10, 2 metros. Y este punto 2 se llamaría 25 segundos con 5 metros. Y ahí tendríamos las dos posibilidades identificadas, los puntos identificados. Bueno, no está de más hacer esto que a veces le da como que esa identidad de la pendiente a tener en cuenta. Ya con esos 2 puntos procedemos a determinar la pendiente. Ya de acá cerramos. Esto es una solo un triángulo, rectángulo. Recordar que esta es la pendiente, el ángulo, la inclinación,
y que esa pendiente se consigue precisamente con la tangente de ese ángulo. Ese es básicamente. Y que la pendiente a su vez geométricamente se determina por una modelación de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y si nosotros encontramos ese valor, estaríamos determinando el valor de la rapidez o de la velocidad que estamos planteando en nuestro problema. Vamos entonces a determinar la pendiente. Esa pendiente la vamos a reescribir nuevamente aquí. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y vamos a identificar en los puntos que ya hemos situado allá. Para facilidad de todos, recordar siempre que si este es el punto 1, esto será de coordenadas x1, y1, y si este es el punto 2, tendrá de coordenada x2, y2. Y simplemente es reemplazar los valores. Y2, 5 metros, menos y1, sería 2 metros, x2, que sería 25 segundos, menos 10 segundos. 5 menos 2 da 3 metros. Aquí nos daría 15 segundos. Y eso nos daría un quinto metros sobre segundos. Y eso es lo que decir 0,2 metros sobre segundos. Por tanto, si ya hemos encontrado que la pendiente vale 0,2 metros sobre segundos, podemos asegurar que esa es la velocidad o la rapidez de nuestro objeto de estudio, que sería en este caso el auto que se está moviendo, que se está estudiando su movimiento. Entonces ya tenemos la característica de que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, porque conserva su velocidad constante. ¿Y cuánto es la velocidad? La velocidad es de 0,2 metros sobre segundo. Entonces, para culminar, todavía nos faltaría la etapa D, que es graficar la velocidad versus tiempo. Después de todo lo anterior, como ya tenemos la velocidad o la rapidez, entonces vamos a proceder a graficar, obtener la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Pues para esto nos ayudamos de que el eje del tiempo no cambia, por tanto la construcción del eje del tiempo va a ser la misma. No vamos a tener dificultad con el eje del tiempo. Vamos a aprovechar la cuadrícula para que tenga como cuenta usted como estudiante que son los pasos que hay que llevar siempre para la parte práctica, parte experimental que vayamos a tener. Vamos ahí a ir considerando 5, 10, sabemos que este es el 0, 15, 20, 25, 30, el eje del tiempo que está medido en segundos. Y ahora hacemos la transformación, en vez del eje de la distancia, entonces quedaría la velocidad o la rapidez, y por supuesto eso estará medida en metros sobre segundos. Aquí hay una ventaja, como se trata de la misma rapidez, es única e invariable, será un único valor, por lo tanto es más fácil situarlo en el gráfico
como un solo valor, como en este caso es 0,2, podríamos considerar esa posición allí para 0,2 metros sobre segundos. Ahora hay que llevarlo hasta el tiempo que transcurre todo este movimiento, que sería hasta los 30 segundos. Y aquí se nos forma esencialmente algo. Cerramos la figura y ya usted es conocedora de una figura muy conocida. A esa figura nosotros podemos rellenarla sin ningún problema. Vamos a ver. Vamos a darle como que otro sentido, mucho mejor. Nos queda muy seleccionada. Vamos a ver. Toda la zona ya sabemos que debe ser toda esa zona sombreada. Toda esa zona sombreada nos va a determinar nosotros el área. ¿Y el área de qué figura? De un rectángulo, por supuesto. Y si tomamos en cuenta el área bajo la curva, estaríamos entonces determinando la distancia, lo que sería el significado físico de recorrer durante un tiempo a una determinada velocidad. Esto es lo que le llamaríamos entonces la gráfica velocidad versus tiempo. Ahora, con esa área podríamos recordar de la geometría, el área del rectángulo es igual a la base multiplicada por la altura. Aquí podemos hacer unos cambios. Ya sabemos que el área del rectángulo se interpreta realmente como la distancia. La base según la figura nos representaría el tiempo y la altura misma del rectángulo nos representaría la velocidad. Si nos damos cuenta de lo anterior, tendremos que la distancia es igual a la rapidez multiplicada por el tiempo, razón por la cual es el significado físico de calcular esa área. Entonces me parece muy pertinente, muy claro, todo este proceso que hay que tener en cuenta al momento de analizar un problema que requiere de análisis gráfico, transformación y entender el significado físico de lo que es una gráfica distancia versus tiempo para representar una línea recta que pasa por el origen. En resumidas cuentas, determinar con eso de que el movimiento es rectilíneo uniforme. Esa es la prueba más clara, más cierta en la física. Y la interpretación que le daríamos a una gráfica velocidad versus tiempo, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, es simplemente que el área bajo esa línea, bajo esa curva, nos va a representar físicamente la distancia recorrida por el móvil. Entonces, acuerdo muy importante del que hoy no debemos olvidar es la parte esencial
que hay que recordar es cómo se calcula la pendiente. Esa pendiente M de 2 puntos, cualesquiera, se encuentran situados sobre una línea recta. Ahora, no necesariamente tienen que ser esos puntos que yo seleccioné. Puede usted seleccionar otro par de puntos y el resultado evidentemente será el mismo. Pues si todos sus puntos están alineados, ellos deben eh, determinar la misma inclinación que tiene la línea. Entonces, claramente, ¿cómo se determina la pendiente? Conociendo los 2 puntos, y eso representa físicamente la rapidez. Por tanto, podríamos categorizar ese movimiento como movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, es todo por hoy y en la próxima seguimos avanzando con otras temáticas más. Gracias por su atención.